En la clase anterior estuvimos viendo qué es el discipulado cristiano. Vimos que era un proceso formativo, y un proceso que forma a los nuevos creyentes. Muy importante el discipulado cristiano, muy importante. Dios quiera que los que han estudiado en el Instituto Bíblico se implemente este trabajo, este ministerio muy importante dentro de cada denominación, de formar a los nuevos creyentes en el Evangelio, de manera formal, o se hace de manera informal, pero de manera formal, consciente, intencionada. Que hayan grupos de hermanos que formen a los nuevos en la fe cristiana con la finalidad de que no se descarríen, no se vayan a otras congregaciones y no terminen apartándose del Evangelio. Pero esa es la finalidad del discipulado, formar un proceso formativo hasta que Jesucristo sea encarnado en todas las áreas de la vida de los seguidores. Es un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros. El discipulado no está completo hasta que el discípulo, ¿cuál es la frase para que estuvimos viendo? El discipulado no está completo hasta que el discípulo, ¿cómo concluía esa oración? Se convierte en un discipulador. Excelente. Ahí concluye el trabajo del discipulado, cuando el discípulo comienza a convertirse o se convierte en un discipulador. Muy bien. Y el discipulado es un proceso también, es un proceso perfectible, que se puede mejorar, de ser como Jesús. ¿En qué áreas la persona, el nuevo convertido, debe ser como Jesús? En, ¿recuerdan? ¿En qué áreas de la vida los nuevos creyentes deben ser como Jesús? En el carácter y también en la misión, en el carácter y la misión. El discipulador cristiano, también vimos lo que era un discipulador cristiano, es una persona que se esfuerza en seguir en el proceso de ser como Jesucristo. Así el discípulo puede imitarlo. Esa es la definición de un discipulador. Siempre está presente la persona de Jesucristo, ser como Jesús, imitar a Jesucristo. Las responsabilidades que tiene el discipulador con su discípulo son varias. Una de estas responsabilidades es relacionarse personalmente. ¿Qué otras responsabilidades podrían ustedes enlistar del discipulador para con su discípulo, aparte de relacionarse personalmente? A enseñar, corregir, consolar, servirle, delegar y felicitar también. Excelente, felicitar, muy bien. Esas son las responsabilidades del discipulador. ¿Y en qué consiste un discípulo cristiano? Es una persona radical y sacrificialmente comprometida con Jesucristo. Es débil, pero es honesta. Y también el discípulo es una persona que está dispuesta a ser formada hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es ese varón perfecto? Jesucristo. Está estrechamente ligada con un discipulador y continúa la misión que Jesucristo comenzó. Eso fue lo que estuvimos viendo en la última clase. Y en esta sesión usted va a indicar lo que son los grupos hogareños. ¿En qué consisten los grupos hogareños? También, ¿por qué los grupos hogareños no pueden ser más de 15 personas? ¿Qué no son los grupos hogareños? ¿Cuáles son las bases sociales y culturales de los grupos pequeños? También, ¿qué tipo de crecimiento brindan los grupos hogareños? Y enlistar las sugerencias para los líderes que realizan el encuentro semanal en los grupos hogareños. Eso es lo que vamos a ver en esta
siguiente clase con la ayuda del Señor. Llegaron a instalarme la fibra óptica hoy día, pero todavía hubo un problema y no toma la señal. Por eso estoy todavía con mis celulares. Y en cualquier momento van a llegar, me dijeron, a arreglar ese problema. Bien, vamos a realizar la presentación de la clase número 9, es esta. Y después comenzamos con la 10. Aquí estamos. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Esto es parte del discipulado y una de las actividades que se desarrolla muy efectivamente, que trae muchos beneficios y es un factor del crecimiento de todas las iglesias que lo han implementado en sus congregaciones. El metodismo con John Wesley, de hecho, surgió de ese modo, trabajando en las casas, sirviendo en las casas. Tienen varios nombres esta actividad o forma de hacer discipulado. Y Vicente Vieira, en su libro de discipulado cristiano, le denomina a él los grupos hogareños, donde existe una interrelación con los discípulos. ¿Y qué son los grupos hogareños? Bueno, son pequeños. ¿Y qué son? Es una comunidad limitada de discípulos que tiene una relación continua entre sí y que semanalmente se reúnen para dialogar estudiando la Biblia. Semanalmente, esta es la característica de los grupos hogareños. Todas las semanas se reúnen para dialogar. Esta es la otra clave. No es un sermón, sino que es un diálogo. Estudiando la Biblia. Hay un diálogo entonces, teniendo como centro las Sagradas Escrituras, pero sobre los asuntos que concierne para vivir como siervo de Jesucristo. Estudiando la Biblia se responden a las grandes inquietudes de las personas en las casas. Tenemos una imagen de una familia latinoamericana, escogí de una familia latinoamericana, estudiando las Sagradas Escrituras y ustedes ven al padre de familia, a los hijos, los nietos, parece que aparecen allí o figuran. Pero esa es la idea. En todas las iglesias cristianas que han implementado los grupos hogareños, comienzan a experimentar un crecimiento, porque siempre ha sido así desde los tiempos antiguos del siglo I. Las congregaciones que comienzan a reunirse en las casas, a estudiar la Biblia de ese modo, comienzan a crecer. No deben ser superiores a 15 personas. Algunos, la visión celular de César Castellano lo limitó a 12, pero ese término o ese número 12 era más bien místico y también eh, no solamente místico, sino que por el hecho de tener los 12 apóstoles. Era místico y inflexible, tenían que ser 12. Y después de superar los 12, se formaban nuevas agrupaciones de hogares. Las actividades de compañerismo como paseo, por ejemplo, todo esto son partes fundamentales del servicio del discipulado. Actividades de compañerismo como paseos, comidas, visitas a museos, conciertos, deportes, piscina y otras actividades son marco de referencia muy propicios para que estos encuentros lleven a las personas a conocerse y luego entablar una amistad con los discípulos que hasta ahora ha sido servido en forma individual. Esas son las instancias para lograr la confianza y la amistad e integrarlo a un grupo pequeño. A partir de esta unificación de los discípulos que se han venido formando, las enseñanzas se van a desarrollar en forma comunitaria. Se reúnen luego en grupos pequeños.
Por supuesto que continúa la relación personalizada para atender con enseñanzas pertinentes cada situación individual. ¿Cuándo realizar estas interrelaciones? Generalmente se da poco después del nuevo nacimiento. Tan pronto como la persona ha nacido de nuevo o se ha convertido, ha llegado a una congregación, inmediatamente debe producirse esa interrelación o asignarse o una persona que se ofrezca como un discipulador para ayudarle a dar los primeros pasos en la fe cristiana. Depende también de las circunstancias o características de los discípulos, porque el discípulo puede ser que sea introvertido o estar pasando por una crisis emocional, por ejemplo. Hay discipuladores que inician su servicio con un grupo de personas amigas entre sí, entonces la interrelación ya viene dada desde el comienzo porque son amigas. Entre familiares se puede dar. Familiares que no asistan a ninguna iglesia y que quieren conocer más de la Biblia, pero todavía no quieren ir a una iglesia. Entonces, con esos grupos se pueden formar grupos hogareños. Mi doctora Yesenia. Ah, ok, aquí me dice, ah, se va a desconectar un momento, me comunica. Perfecto, no hay problema, mi doctora Yesenia. Los grupos hogareños, la reunión de los diferentes discípulos trae una necesidad, la de encontrarse periódicamente todos juntos. Todas las semanas, los nuevos convertidos se reúnen en alguna casa, en algún hogar. Y hay una persona de la iglesia que va a dirigir, o el líder de estos grupos pequeños va a dirigir la discusión y el estudio de la Biblia. Hay uno mayor, por supuesto, alguien que tenga experiencia y que sea miembro en plena comunión de la congregación. Esta necesidad es mayor cuando una pareja de discipuladores tiene dos o tres parejas para discipular, para no hacerlo de manera individual. Es decir, un martes, por ejemplo, a una familia, el miércoles a otra familia, el jueves visitar a otra familia. Mejor reunirse un día a la semana con esas tres familias y formar un grupo pequeño que no supere la cantidad de 15 personas, aproximadamente, o pueden ser 10 o menos. ¿Qué más? Bueno, y estudia la Biblia. ¿Cuáles son las ventajas de estos grupos pequeños? O tiene varios nombres también. Se le conoce como células. No sé si ustedes, hermanas, han escuchado hablar acerca del movimiento celular. No sé si ahora todavía se sigue hablando acerca de este movimiento celular. Y si han escuchado algo, ¿qué es lo que han comprendido? ¿De qué se trata ese movimiento celular? No sé si ¿Eso del nosotros... G12 o no, hermano? Ah, muy bien, ya conoce algo del G12, del movimiento, sí, sí está relacionado con el G12, el movimiento celular. Se le conoce como G12 porque tienen que ser 12 personas los que integran el grupo hogareño y si se supera los 12, se forma un nuevo grupo, el grupo celular, de eso se trata. Pero es uno de los tantos nombres con los cuales se conocen a estos grupos hogareños o reuniones en las casas. Movimiento celular o celular. Movimiento celular se le llamó en la iglesia de César Castellano, pero no es una invención de César Castellano, viene de mucho tiempo antes. Además, en la iglesia primitiva, John Wesley, por ejemplo, las clases que él realizaba se reunían en las casas. Estamos hablando del siglo XVIII, pero antes de John Wesley ya los grupos, los evangélicos ya se estaban reuniendo en las casas. Recuerde que 300 años los cristianos hasta que se oficializó el cristianismo romano, o que el cristianismo, el imperio romano, se reunían también en las casas, por lo tanto no es de que sea castellano. Pero ese es uno de los nombres con los cuales se conoce a los grupos pequeños, células. También hay otro nombre que se le asigna, son grupos de edificación, grupos bíblicos también se le llama. Así comenzó los testigos de Jehová con grupos bíblicos, estudiando la Biblia en las casas. También se reunían en grupos hogareños. Reuniones de discípulos también, es otro nombre. Ahí usted, en cada una de la iglesia le va a aplicar el nombre que desee, pero son varios nombres con los cuales se conoce. Pero la idea es la misma. Un grupo de personas que se reúnen en una casa. Grupos pequeños, no tan grandes, para dialogar con la Biblia, para encontrar las respuestas que sean pertinentes para los problemas
que tiene cada uno de los miembros del grupo. Y se reúnen personas nuevas, nuevas en la fe, para formarlos espiritualmente. Recuerden, estamos en el área del discipulado, es parte del discipulado cristiano. Encuentros caseros es otro de los nombres con los cuales se conoce a los grupos hogareños. Encuentros caseros, iglesias en casa en Cuba, se le denomina iglesias en casa. Claro que ya no son iglesias en casa, en realidad son iglesias. La única diferencia es que legalmente están constituidas como casas, pero estructuralmente algunos son más grandes que incluso nuestras propias iglesias locales. Acá me refiero al templo o la estructura. Y otros apelativos. No tiene que ser mayor de 15 personas, de lo contrario se corre el riesgo de masificar y no dar formación personalizada o formación personal, que es el gran objetivo del discipulado, dar formación personalizada, una atención personalizada. Una iglesia de 300 miembros, de 800, de 1000 miembros, 1500 miembros, imagínense, 1500 miembros una congregación. Y un pastor no va a poder atender a tanta gente, a tantos miembros. Quizás los visite una vez al año, pero no va a lograr pastorear a todos. Por lo tanto, para poder pastorearlos, se requiere personas de los grupos pequeños. Ahí sí se le da un servicio pastoral, ahí se atienden todas las necesidades pastorales, espirituales, del alma. Por eso tiene que ser poco en grupo, porque la finalidad es una formación personalizada. Sucede como en los colegios, se dice que el grupo ideal para hacer clases, ideal, la cantidad de personas o de estudiantes ideal son 20 o 22, 20, 22 personas, pero nada más. 20, 22 personas. Si supera los 20, ya se complica, se hace más complejo la enseñanza. Dentro de los 20 se puede hacer personalizada la clase. Pero donde nosotros estudiamos, a ver, en sus colegios, hermanas, ¿cuánto, cuántos estudiantes habían cuando estaban en el colegio, en el liceo? No, en la básica éramos como 40 y en la media como 30. Ah, bajó la media, ¿eh? Ya. Como 35 igual, dependía de si yo hice tercer y cuarto medio en una carrera técnica, entonces ahí disminuye un poco, pero Mm, tampoco es tanto. correcto. No, yo en básica fuimos poquito, éramos como 15, 16, incluso hasta 11 llegamos a ser, me acuerdo. En Ya. media ya fuimos 30. Ah, no, yo estudié, habían 45, 45 personas, es decir, el doble de lo recomendado. Claro, no se puede, no se puede, pero eso es lo que se recomienda. En- Pero la práctica no es así, no es así en la práctica. En los colegios no se puede, en los colegios públicos menos se puede, ni en los privados subvencionados, por temas económicos. Pero en los grupos pequeños sí se puede dar. Ahí el grupo no tiene que crecer tanto para que la enseñanza sea más personalizada, para que todas las inquietudes de todas las personas puedan ser satisfechas con ese grupo pequeño. Esto dice Vicente Vieira en su libro. El libro que él escribió es el resultado. Bueno, él es un profesor, es un teólogo, ha estudiado la Biblia, es un graduado de seminario teológico. No sé si tiene un doctorado, parece que tiene un PhD, no recuerdo ahora. Y, pero él se dedica, bueno, es pastor y se dedica al discipulado. Escribió un libro como resultado de su experiencia en el ministerio del discipulado cristiano, que es un ministerio anónimo, pero es fundamental para consolidar la fe de los creyentes, fundamental. Y eso es lo que dice él en su experiencia. Bueno, no lo dice él solamente, lo dicen varios autores de los grupos pequeños. Es el desafío. A mí me llegó otro mensaje, creo. A ver. Ya. Pero, pueden activar su micrófono, no hay problema para interrumpir. Activar el micrófono.
El otro dice, la enseñanza de la Biblia en diálogo también es muy efectiva en el trabajo con los jóvenes. Claro que sí, los jóvenes. Así es. Muy divertido trabajar con jóvenes. Son muy graciosos los jóvenes. Y, a ver, hasta los adultos. Yo he visto hasta los adultos también cuando estamos en las clases presenciales. eh, Cuando nosotros estamos en Izuma, habían pastores de 40, 50 años, tenían de 30, habían de muchas edades. Pero lo pasamos muy bien porque era como volver al colegio, decían los pastores de 45 a 50 años. Se comportaban como si estuviesen en la época de la juventud, le trajo recuerdo de la juventud. Pero todo se da esa instancia. Hermano Pero, Pablo, sí, mi doctor Isania. es que nosotros la semana pasada celebramos el aniversario del Cuerpo de Otas acá en la iglesia en Tinco. ¿Mm? El día jueves quisimos invitar del culto al cuerpo de jóvenes. ¿Mm? Entonces, pensando en cómo también poder llegar a ellos, porque sobre todo en la juventud de hoy es muy difícil poder llegar, están muy encerrados en sí mismos por ¿Mm? diversas razones. Hicimos una dinámica en el culto, Ya. cambiamos un poco el culto, o sea, tenía estructura de culto, pero entre medio hicimos una dinámica con los jóvenes acerca de la edificación en Cristo y la base fundamental que es Cristo para que nuestra edificación sea sólida. Entonces les pasamos un par de tallarines y unas plasticinas. Entonces el grupo que armaba la torre más alta con tallarines y plasticina, y con la base de plasticina sin que se cayera la torre, ganaba. Y sabe que fue como un romper el hielo tremendo, porque al principio los chicos estaban como tímidos, pero después de eso se soltaron y se rieron y disfrutaron en diversas conversaciones, así que fue muy buena también para nosotros, porque de pronto cuando van pasando los años, o sea, yo no soy tan de edad, pero cuando van pasando los años, como que uno se va poniendo un poco cuadrado, Sí. eh, y obviamente hay cosas que uno como hijo de Dios no va a hacer, Mm. pero en eso cuadrado también como que no impedimos y no ganamos en otro precisamente por eso. Sí. Eso a modo de comentario, hermano Pablo, porque ahora que usted comentaba, ellos se divirtieron, se rieron, se trataban de copiar las torres, pero fue muy agradable el momento. Muy didáctico también, muy didáctico. El desafío de los pastores, ¿eh? De entusiasmar a los jóvenes. Muy bien. ¿Qué más? Yo me he dado cuenta lo que he visto en las asambleas de Dios, para evitar esos choques generacionales, se le llama, los choques generacionales. Para evitar aquello, cuando fui a estudiar afuera, me sorprendió que habían pastores de 17, me contaban que habían comenzado a los 17 años a pastorear, eran pastores jóvenes. Otro tenía 20 24 años que, para pastorear. Sí. Me están llamando de la fibra. Respondo y continuamos la clase, mis estimados, porque me viene a instalar internet para tener buena señal. A Bueno, ver, hermano, no sé cómo pausar aquí esta cosa. Hermano Pablo, no se preocupe. Ok. Ya, porque se puede pausar aquí y así no voy a tener pausar grabación. A ver. Perfecto. Seguimos entonces con tengo que grabar ahora. No, presentar. Se ve la presentación completa, ¿verdad, mis hermanas? sí, hermano, se ve bien. Sí, Ok. se ve bien. Ya. Excelente. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué no son los grupos pequeños? ¿Qué no son los grupos pequeños? No son, estos no son.
Vimos lo que sí eran los grupos pequeños, conocidos como movimiento celular, grupos de iglesia en casa, grupo de discipulado. Son reuniones, no son reuniones dominicales. Eso es lo primero que debemos considerar. No son reuniones dominicales, no es un culto entonces. Un culto como se realiza los días domingos. Con liturgia, es decir, donde hay un himno, un devocional, eh, con predicación también, no es predicación, no hay predicación en los grupos hogareños, porque no es una reunión dominical, no hay predicación ahí. Eh, o un monólogo, o algo monótono, sino hay un diálogo, recuerda que es un diálogo. Tampoco son reuniones de oración, porque es un diálogo en torno a la Biblia. O de adoración, en la que se tome tiempo alabando y cantando. Hay oración, hay alabanza, hay oración, sí, pero en lo más mínimo, porque se puede comenzar con un coro, por ejemplo, una oración también para iniciar y para concluir, pero no es una reunión de oración ni de o un culto. Tampoco se trata de reuniones religiosas, formales, en que todos calladamente sean receptivos y uno o dos dirijan la reunión. No son reuniones formales, no es un culto. Esa es la idea de lo que no son los grupos pequeños. Los grupos pequeños tienen la cordialidad, la familiaridad, la espontaneidad, cordialidad, familiaridad, espontaneidad y participación de todos, lo que en verdad lamentablemente no se dan en las reuniones masivas dominicales ni en reuniones formales, donde un maestro lleva la batuta de la enseñanza. El, es como la escuela dominical. Bueno, no sé cómo se realiza la escuela dominical, pero cómo llevo a cabo la escuela dominical acá, reflexionando un texto bíblico, voy haciendo preguntas y los hermanos van respondiendo en base a las preguntas que se van realizando con el texto bíblico. Pero hay preguntas, hay inquietudes en base al pasaje bíblico. También no es para tener de visita en visita predicadores o maestros. Tampoco son eso. Quienes pueden ser hombres de Dios, pero desconocen la realidad profunda de los miembros del grupo, porque los grupos hogareños tienen la finalidad de satisfacer las necesidades, las inquietudes, las interrogantes de los miembros nuevos de esa congregación. Preguntas muy sencillas, muy básicas van a hacer, porque están nuevos en la fe. Como por ejemplo la fe, ¿qué es lo que es la fe? La salvación, Jesús, la Biblia también preguntan, ¿por qué estos libros y no otros libros que componen la Biblia? No sé qué otra pregunta realizan los hermanos nuevos, hermanas, que ustedes... ¿Qué es la oración? Preguntan, ¿qué es el ayuno? Eh, ¿Qué es lo que, cómo se debe predicar? Cuando comienzan, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué tengo que bautizarme? Ah, ok, perfecto. Bueno, todas esas preguntas se responden en esa instancia. Los predicadores de afuera no tienen ni idea cuáles son las inquietudes, las interrogantes, los problemas que tiene la congregación local. O por qué se me murió mi familiar, pueden preguntar también. ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué tuve un accidente? En fin, todas esas preguntas van a surgir en los grupos hogareños. En los grupos hogareños se da la oportunidad, en un ambiente distendido y de confianza, de formular preguntas, inquietudes, punto de vista, es decir, con la palabra como centro que ilumine y da principios rectores. La situación personales tienen respuesta, de ese modo el ritualismo queda para otro lugar. Bien, eso no son los grupos pequeños entonces, reuniones dominicales, tampoco es para tener de visita en visita predicadores o maestros. Ahí tenemos la base bíblica de los grupos, la base bíblica y sociales de los grupos hogareños. Michael Green disertó en el Congreso Internacional de Evangelización Mundial en Lausana en el año 1974. Michael Green escribió un libro también del Espíritu Santo, de evangelismo,
y disertó en el Pacto de Lausana. Ustedes ya han escuchado hablar acerca del Pacto de Lausana, cuando comenzamos las clases, recuerdo, que hablamos acerca del Pacto de Lausana. Era equivalente al Concilio Vaticano II, pero dentro del pueblo cristiano evangélico, pero enfocado principalmente a la evangelización. Sobre los métodos, dijo, sobre los métodos de estrategia de la evangelización de la iglesia primitiva. Dijo que en la iglesia primitiva la visión fue ir donde está la gente y hacerles discípulos. Esa es la visión de la iglesia primitiva, de ir donde se encontraba la gente, con la finalidad de hacer los discípulos. Pero hoy pareciera que, o lo que vio en esa época Michael Green, y es muy parecido a lo que ocurre hoy, y es lo mismo que me ocurrió a mí también cuando me evangelizaron, me invitaron a la iglesia. Hoy es invitarle a las iglesias, pero a la iglesia entendido como edificios, donde no se sienten como en la casa, sino que es otro lugar. Otros autores mencionan que las casas en las iglesias primitivas servían como iglesia local y también como posada local, es decir, donde se hospedaban los creyentes que andaban viajando, predicando o por temas de negocio, los cristianos se hospedaban en las casas de los creyentes. Por lo tanto, las casas servían como iglesia en aquel tiempo, donde no habían edificios para tal efecto y la práctica de la hospitalidad entre los creyentes era muy común y necesaria, también fundamental para que se pudiera seguir propagando el evangelio. John Wesley denominó clases a los grupos que se reunían en las casas para llevar a cabo el discipulado, las famosas clases. Yo siempre quise entender, en Santiago las iglesias del norte le denominan clases, pero en el sur le denominan locales. Y yo me preguntaba, ¿por qué le llaman clases? ¿Y de cuándo surgió ese término de las clases? Pero John Wesley le aplicaba este nombre a los grupos hogareños, a los grupos pequeños. No sé a los locales, hermana Belén, hermana Danay, ¿cómo le denominan la Unión Cristiana, Misión Unión Cristiana? ¿Cómo le llaman a los locales? Si también se le llaman clases o solamente locales. No, Locales se le- Ah, locales. ok. En la iglesia bautista le llaman misiones, pero en las iglesias del norte le llaman las clases. La clase de... En la Unión igual recuerdo que le llamaban las clases. Mi doctor Licenia, no sé si usted escuchó hablar de las clases o siempre lo escuchó como locales. Ya, pero siempre Me preguntan si funciona, no, porque se supone que ya lo... no sé. A ver, es que no puedo desconectarme. Pero activa el wifi, ahí igual se nota. Enseguida continuamos la clase. Estamos revisando el internet para ver si funciona bien o no. Tengo miedo de desconectarlo aquí para probar porque si lo desconecto, voy a... Ya, continuemos entonces. Estamos hablando acerca de los grupos hogareños, la reunión en las casas, también se le denominaba en la época de John Wesley las clases. Pero ahora se, bueno, los hermanos están mucho más creativos y ahora ya no se reúnen en casa. El objetivo es el mismo. El objetivo es brindar atención, un servicio y un discipulado o una formación cristiana personalizada. Esa es la idea, personalizada. Independientemente de dónde se realice, pero tiene que ser personalizada de grupos pequeños para atender a sus inquietudes, sus preocupaciones. Por lo tanto, ahora se han ideado otras formas para cumplir el mismo propósito. Se reúnen en otros lugares. ¿Dónde creen ustedes que se podrían reunir para cumplir ese propósito de brindar un discipulado personalizado, una formación personalizada? Aparte de las casas y del templo, los días domingos en la escuela dominical, o de estudios bíblicos.
Al aire libre, Muy bien, al aire libre. ¿Dónde podría ser el aire libre? puede ser un parque o una salida, por ejemplo, al campo, algo así. Perfecto, perfecto, sí, esa es la idea. Que cumple el mismo rol, el mismo propósito. Una reunión, es una breve reunión, donde hayan una atención personalizada. Se reúnen en las oficinas de los trabajos, centro de trabajo también, en los parques, restaurantes y otros lugares donde pueden reunirse varios cristianos con amigos y compañeros. Sedes sociales, claro, sedes sociales también, por supuesto que sí. Mire, nosotros somos del sur de Chile y para que se realice de una manera más, donde haya más confianza, más distendido, donde los hermanos estén más relajados y donde pueda eh, abrir el corazón los hermanos, con los hermanos nuevos me refiero, y puedan solucionar o hacer todas las preguntas posibles. Puede ir acompañado a visitas a hogares de ancianos. Bueno, aquí estamos hablando de, tendría que ser a hogares para ser discipulado. Si es de los hogares de ancianos, Acá, mi hermano Pablo, se nos sí. abrió una oportunidad ¿Mm? de poder ir al hogar de ancianos municipal, Mm. pero no tendríamos aquí con todos los abuelitos del lugar, sino más bien con aquellos abuelitos que en alguna oportunidad fueron a la iglesia o que les gustaría o les gusta Jesús, porque viven diferentes realidades. Entonces nos pasan la sala común, Oh, y uno tiene la posibilidad de poder hacer algo con ellos. No es un culto como tal, porque tampoco, bueno, ellos son como niños, entonces no se puede hacer un culto formal, sino que uno puede hacer esto de poder conversar, de hacer algo más social, pero también eh, entrando en ellos el Evangelio. ya se está realizando ya entonces, pero no en las casas, sino en un hogar de ancianos. Esa es la idea. Muy bien. Que se solu- solucionar o lograr servir las inquietudes que tienen los ancianos de ese lugar. Excelente. Muy bien, qué bueno que se esté realizando un trabajo espiritual con los ancianos. Y visitar también los ancianos que ya no pueden ir a la iglesia. Muy bien, ahí estamos. Sigamos viendo. Tenemos a Fulvia Rodríguez, Eduardo Cañas y Fulvia Rodríguez de Cañas. En Colombia también se pierde el apellido el primer apellido de la esposa cuando se casan, Eduardo y Fulvia Cañas. Pero en Chile se sigue conservando el apellido de la esposa. En Estados Unidos se pierde también cuando hacen las presentaciones formales. Mi profesora se llamaba Monaré Shields, porque era esposa de Mike Shields. Pero en realidad el apellido de Monaré es Monaré Graham, pero se cambia el apellido. Acá ocurre también, estos son colombianos, el pastor Eduardo Cañas, de la iglesia Manantial de Vida. Yo conocí esa iglesia y en el seminario que fui a Bogotá nos invitaron un día domingo a conocer a estas iglesias. Él es de las Asambleas de Dios. En Colombia las asambleas ha cambiado un poco con respecto al pentecostalismo clásico porque le han denominado apóstol y a Fulvia profeta. Tienen como estas ideas del neopentecostalismo. Tuve un problema con un profesor de acá de Chile, escribió un artículo en una revista de las Asambleas de Dios, hablando acerca del título de apóstol en la actualidad. Y bueno, pero el trabajo que ellos están llevando a cabo en Colombia es la implementación de los grupos hogareños en sus iglesias, en la iglesia de Manantial de Vida. Él fue a aprender la metodología a Seúl,
a Corea del Sur con Paul Yong-gi-cho, la imagen que tiene en su presentación, y lo implementó en Bogotá con muy buen, eh, una buena recepción. Fue muy exitoso, es muy exitoso. Eduardo Cañas tiene una asociación de 200 pastores contratados a tiempo completo. 200 pastores, él es el pastor principal. Allá funcionan de ese modo. No todas las iglesias, pero algunas funcionan así. Una asociación de pastores que llevan diversas actividades. Una iglesia tenía 1.500 miembros, había otra que tenía 25.000 miembros, porque 5.000 miembros ingresaban a un culto que comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 8, después de las 8 hasta las 10, de las 10 a las 12, las 12 hasta las 2, y así estaban hasta la tarde. 2 horas duraba el culto. De 5.000 miembros ingresaba a un tremendo templo que tenía. Y él el día martes entrega una predicación y se lo entrega a los 200 pastores. Y los 200 pastores los días sábados se dispersan por todo Bogotá. Y lo mismo que predicó el día martes el pastor Eduardo Cañas, ellos lo replican en el mismo sermón el día sábado. Y allá van un hermano, dos, uno que trabaja con niños y músicos también, pero siempre son entre 5 o 6 personas que van. Van a las casas, se reúnen en las casas, a una familia, ¿no? Ni tampoco se reúnen, como estamos viendo acá, un grupo de familias que no superen las 15 personas, sino que atienden a una familia en particular. La iglesia, los grupos de los pastores, estos 200 se reparten para atender a una familia, más personalizada todavía. No se puede ser más personalizado que eso. Y hacen este trabajo de, mm, bueno, es un culto hogareño, pero se estudia la Biblia como lo estamos viendo acá nosotros. Pero muy ha crecido una enormidad esta congregación. Todos son pastoreados allí, en esta iglesia de Eduardo Cañas, porque todos los pastores visitan cada una de las familias miembros de las iglesias. El día domingo se reúnen todos o escogen un culto el día domingo, el horario, porque son 5 cultos el día domingo, para 5.000 miembros. Y Paul Yong-cho empleó este método de reuniones en las casas, cultos en las casas. Bueno, no son cultos, recuerde que los grupos hogareños son diálogos en torno a la palabra para satisfacer necesidades de la congregación. Los grupos hogareños son muy importantes porque tienen una base social y cultural. La primera social porque el ser humano es un ser social. Somos seres sociales. Necesitamos estar en compañía de otras personas. Necesitamos un sentido de pertenencia a un grupo, sentirnos acogidos dentro de ese grupo, sentirnos queridos dentro de ese grupo, estar integrados a ese grupo, porque somos seres sociales por naturaleza. Dios nos hizo así. Y de hecho, nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, esa necesidad de ser sociable es parte de la imagen de Dios en el ser humano, porque Dios también es sociable. Antes de haber creado los seres humanos, Él, dentro de la unidad de Dios, hay una pluralidad de personas, hay una asociación de personas, 3 personas que lo componen, por lo tanto hay una comunión permanente y eterna dentro de los 3 miembros de la Trinidad, o de la Santísima Trinidad. Esa es la primera razón por la cual es muy importante trabajar en grupos pequeños, reunirse en las casas o en los hogares de ancianos o en cualquier lugar, en el parque, donde se dé la posibilidad. En restaurante, imagínense un restaurante. Bueno, sale un poco más caro los restaurantes porque tienen que comprar algo ahí. En las casas. En las casas yo creo que mucho mejor porque los latinoamericanos, una pastora en una oportunidad, recuerdo, la familia pastoral me invitó y invitaron a otros pastores también porque no tenían tiempo a la hora de las clases que daban en Valdivia de ir a las clases. Por lo tanto, después de hacer clase en una iglesia, me iba a la casa de los pastores y invitó era una familia pastoral. Eran dos familias pastorales que estábamos estudiando en las casas. Pero era diferente ahí. Es la misma materia que dictamos en el Instituto Bíblico, pero ya en las casas, el contexto es diferente, ya el ambiente es diferente, porque ahí había mate, había kuchen, tortilla,
ellos estábamos haciendo clase y estábamos tomando mate. Esa era la realidad de América Latina. Estamos hablando acerca de la consejería pastoral, me acuerdo, y ahí comentaba, nuestra consejería pastoral aquí en el sur es tomando mate, comiendo sopaipilla, kuchen, así realizamos la consejería pastoral acá, decían ellos. Y es verdad, así se da. Porque el mundo oriental y también el latinoamericano es una gran realidad que las personas se reúnan familiarmente con frecuencia. Eso es la idiosincrasia nuestra. Hay un sentido de convivencia comunitaria que también se dio en nuestros antepasados, los pueblos originarios del continente latinoamericano. No aprovechar este aspecto de la cultura, la necesidad de reunirse, sería un insospechable derroche de oportunidades para comunicar el Evangelio. En las casas se da la oportunidad de la interacción, sacando a lucir interrogantes, dudas, necesidad y punto de vista para así hacer pertinente el estudio de la palabra de Dios. Es decir, se estudia la palabra de Dios como para encontrar esas respuestas de nuestras inquietudes que nosotros tenemos ahora. Por eso que es pertinente, es decir, responde a nuestras inquietudes que nosotros tenemos ahora. No solo en las casas se da la oportunidad para el compañerismo, sino también se dispone de recursos físicos necesarios para facilitar el trabajo en grupos, donde se sientan cómodos. Hay sillas, hay instalaciones sanitarias, hay luces apropiadas, cocina, para preparar algo sencillo y más comodidades hogareñas. Los grupos hogareños dan un crecimiento cuantitativo y cualitativo a la iglesia, es decir, en todas las áreas, tanto en cantidad como en la calidad. El crecimiento cuantitativo se da naturalmente cuando los creyentes ejercen su ministerio sacerdotal. Esa es la otra característica también de nuestras iglesias, de que dentro del protestantismo, el protestantismo dijo o enfatizó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso enfatizó el protestantismo y es consecuente con el mensaje de la Biblia. Todos somos sacerdotes, es decir, todos tenemos la responsabilidad de ejercer el ministerio sacerdotal, sin ser sacerdotes de oficio, como el catolicismo romano o en las iglesias ortodoxas, sino el ministerio sacerdotal, que es diferente, el ministerio sacerdotal. Todos somos responsables de llevarlo a cabo, de enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, interceder, llevar sacrificios espirituales y económicos también para sostener la obra, representar al mundo delante de Dios. Todos somos responsables de la consagración entonces del personal de todos los, como todos los sacerdotes, por ser representantes del pueblo delante de Dios. Eso enfatizó el protestantismo. No hay un grupo denominado sagrado, o un grupo denominado los consagrados, y otros los laicos, los comunes. En el protestantismo, todos, o en las iglesias de la Reforma Protestante, todos son responsables de su consagración a Dios. Todos tienen la responsabilidad de pastorear, de discipular, de evangelizar, de hacer misiones, de enseñar, de interceder. Todos somos responsables. Y dentro del protestantismo de las iglesias evangélicas, el que más ha aplicado y ejercido el ministerio o el sacerdocio universal de los creyentes han sido las iglesias pentecostales. Eso es lo que yo he leído y la práctica es así. Porque en las iglesias protestantes como la luterana, por ejemplo, el que hace la mayor actividad es el pastor. En la iglesia metodista, no metodista metodista, sino la iglesia metodista de Chile. Un pastor conversó conmigo, me dijo, los hermanos esperan que uno haga todo y ellos no hacen nada, porque, bueno, lo han enseñado así también. No se ejerce el sacerdocio universal, aunque es parte de nosotros, de las iglesias evangélicas, pero no se ejerce. Sin embargo, en la iglesia bautista también se ejerce el sacerdocio universal de todos los creyentes, es una característica distintiva de la iglesia bautista, pero mayoritariamente ningún otro grupo dentro de todas las iglesias evangélicas lo ha ejercido y lo ha aplicado con mayor consecuencia que dentro de las iglesias pentecostales. Porque dentro de las iglesias pentecostales todos son responsables de evangelizar, de discipular. Todos. No hay nadie que no se sienta comprometido a realizar una actividad dentro de una iglesia.
dentro del pentecostalismo. Bueno, el mismo gozo del Señor, el que lo motiva a hacer algo, no estar quieto dentro de una congregación. Ya, pero esa es la razón para ejercer el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hay un crecimiento cuantitativo. Todos realizan actividades, todos son responsables de llevar a cabo alguna tarea. También el crecimiento cualitativo se da dando atención personalizada, reunirse semanalmente y que no abarque muchos miembros. Al vivir en verdad como discípulos radicalmente comprometidos con Jesucristo y que están en misión, estén donde estén y hagan lo que hagan, muchos llegan al encuentro con Jesús. Esta propagación del Evangelio lo hacen entre sus familiares, la gente de su vecindario, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, miembros de la agrupación sindical, en el comercio, la industria o profesión, con personas que frecuentan clubes deportivos, asociaciones sociales o con vecinos del barrio, con la vida, el servicio, diálogo, testimonio verbal, el proceso evangelizador discipulado fluye de manera espontánea cuando se encuentran en estas instancias. Todo grupo hogareño está bajo el servicio y la supervisión de la congregación a la que pertenece el líder del grupo. Esto es muy importante. Todo grupo hogareño está bajo el servicio, sirve a la congregación, a la iglesia local, y debe tener la supervisión de la congregación a la que pertenece el líder del grupo. No actúa como llanero solitario, corriendo el riesgo de desviaciones doctrinales o de conducta. El líder del grupo tiene también su discipulador, así que el desarrollo de los grupos está atendido y supervisado por la congregación. Los grupos pequeños no son un ministerio aparte, desconectado de la iglesia local. Tienen a una persona que está a cargo, a un líder, que es el pastor, la pastora de una congregación. Deben estar sujetos, porque no es otro ministerio aparte de la iglesia, sino que está al servicio de la iglesia. Y tiene que tener una supervisión de la congregación en general, de la iglesia local, a la que pertenece el grupo, para evitar las desviaciones doctrinales, porque recuerde que se está dialogando en torno a la Biblia. Hay un diálogo en torno a la Biblia, se lee la Biblia. Puede surgir de vez en cuando o de pronto algunas ideas extrañas, como por ejemplo podría ser que alguien hiciera la pregunta, ¿hay un solo Dios? Hoy en Israel Jehová vuestro Dios es uno solo. Y alguien puede, en base a eso, indicar si hay uno, entonces, ¿por qué se adora a Jesús y se adora al Espíritu Santo? ¿Por qué se dice primogénito a Jesucristo? El primogénito de toda creación. Y se dice que es hijo, yo te he engendrado hoy, entonces no puede ser Dios, porque Dios es uno, y Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, porque es el primer ser creado, y el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay un solo Dios. Hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es. ¿Por qué se dice que es Dios? Si puede ser la energía o el poder que viene de Dios, como los testigos de Jehová, de una influencia impersonal que parte de Dios. Podría producirse en estos grupos hogareños una desviación doctrinal o también una desviación conductual al estudiar la palabra de Dios. Que de aquellos que bautizan por los muertos, por ejemplo, se podía topar con un versículo bíblico de Corintios. Entonces, bautizar por los muertos, entonces nos podemos bautizar por los muertos. U otro tipo de conducta. En una oración podría haber algún tipo de manifestación. Alguien puede decir, para sacarle el demonio a la otra persona, el demonio tiene que entrar en mí primero y después yo tengo que vomitarlo. No sé si ustedes lo han visto, esa experiencia o han escuchado hablar acerca de eso. Para sacarle el demonio a otra persona, el demonio tiene que ingresar a mí y después yo lo vomito. Y así expulsamos el demonio. No lo expulsamos directamente, sino que primero entra a mí y luego yo lo expulso por medio de un vómito. No sé si lo han escuchado ustedes, hermana, ese testimonio o esas doctrinas nuevas. No, yo nunca lo había escuchado, pero es muy raro. Hay iglesias así, hay iglesias, principalmente las neopentecostales son así, para sacar el demonio así lo hacen. Y pueden ingresar esos tipos de enseñanza porque pueden ver
YouTube o testimonios de otras personas también, y pueden comenzar a realizarse dentro de los grupos pequeños estas actividades. Por eso que el que está llevando a cabo el trabajo de los grupos hogareños debe tener un supervisor también, debe tener un discipulador. En este caso puede ser pastor, pero tiene que haber alguien sobre la persona que está liderando el grupo pequeño. Eso es muy importante. Sí, mi pastor dice eso. Hermano Pablo, con respecto a lo que usted decía, conocí el caso muy cercano de una persona que mencionaba que el Espíritu Santo a él, bueno, iba a diferentes iglesias y le daba testimonio del estado del pastor y de la iglesia, si es que estaba bien o mal. Entonces, cuando él llegaba a la congregación, él se empezaba a sentir como mareado, cosas así, y vomitaba sangre. Literalmente vomitaba sangre. Entonces, él, en este caso, esta persona no aceptaba ser enseñado porque como que él iba a las diferentes congregaciones a arreglar. No sé si me entiende el término. Entonces, como que él era un enviado de Dios para arreglar al pastor, al encargado, a los hermanos, y, y vomitaba sangre, realmente vomitaba sangre. Era impresionante, pero yo creo que seguramente era tanto lo que pasaba en su mente, y yo creo que también ahí hay un efecto demoníaco, porque para que ocurra eso, no tiene explicación médica, de hecho, médicamente no tiene nada. O sea, Wow, físicamente una enfermedad. wow, tremendo. Él no estaba sujeto a ninguna autoridad de la iglesia, a un mentor. No, mi hermano Pablo. De hecho, él vino acá a la iglesia nosotros un tiempo, Ah, ok. eh, pero estamos mal. Se fue. A dónde iba a encontrar todo malo, claro. Claro, sí, sí. Ahora me río, pero en su tiempo estuve muy preocupada porque precisamente él va a los hogares. Él visita Mm, mucho, va ya. mucho a los hogares. Entonces, él transmite mucho de la brujería y de que tiene una mezcla, no sé yo. La verdad es que Mm, conoció de ir a los hogares o de el hermano que es un poco más débil, no sé, como un radar, lo sí. identifica y empieza como a tener amistad con esa persona. Ah, ya, ya. Es típico, me parece mucho esas conductas. El, También sé de otro caso, acá en el sur, de un hermano, no sé si lo conté acá a las hermanas o a los estudiantes, de, comenzó a orar y a ayunar. No había pastor porque solamente un encargado de obra, pero no pidió la dirección o ayuda, es decir, no le rendía cuenta a nadie, ese es el tema, no le rendía cuenta a nadie. Porque siempre hay que tener un mentor a quien rendirle cuenta permanentemente, para no ser llanero solitario, para no desviarse. Esa es la finalidad de tener un mentor, para no desviarse. Y se produjo lo que en la época del monacato se producía con los monjes que se iban al desierto a llevar una vida contemplativa, de devoción y apartado de la sociedad, que era la arrogancia espiritual. Entonces él comenzó a sentirse más espiritual que todos los demás, porque oraba, sí es verdad, oraba y ayunaba bastante, pero ya después comenzó a encontrar a todos mal, y él era el más espiritual. Y tenía una comunión tan íntima, tan estrecha con el Señor que todo el resto le quería hacer daño. Comenzó a dejar de trabajar, ya no trabajó más y tenía niños, dos niños. Y comenzaron a escasear las cosas él dijo, voy a comenzar a vivir por fe. Los hermanos de la iglesia, de la congregación, comenzaron a aportarle económicamente y a darle canastas familiares para ayudar a los hijos. Él tomaba todas las cosas que le daban, comestibles, y lo quemaba porque decía
que esa traía brujería. Cuando el pastor fue a conversar con él, muy arrogante también, le dijo si antes de ir a conversar con él había conversado y había orado al Señor antes de ir a conversar con él. Es decir, el problema de la arrogancia espiritual ha estado siempre presente cuando no hay alguien que lo dirija o cuando no hay un mentor a quien rendirle cuenta. Es el mismo problema que enfrentaron los monjes del desierto. Una de las debilidades de los monjes también tenían virtudes del monacato, pero entre las debilidades, una de las tentaciones era de la arrogancia espiritual, sentirse superior espiritualmente al resto. Pero este punto 4 es muy importante para evitar los desvíos doctrinales y los desvíos conductuales. Ocurrió también en una congregación de jóvenes que querían buscar la presencia del Señor, el bautismo con el Espíritu Santo, pero lo hicieron solos, no acompañado o dirigido por una persona mayor o alguien más experimentado, sino que ellos por su propia cuenta, independientemente, comenzaron a buscar el bautismo con el Espíritu Santo y comenzaron a manifestarse cosas muy extrañas que afectó a varios de ellos. Y, y después se apartaron, no asistieron, no siguieron asistiendo a una congregación. Fue contraproducente ese amor. Por eso es muy importante tener a alguien, un supervisor, a quien rendirle cuenta, un mentor muy importante aquí, para evitar caer o desviarse, conductual, doctrinal o en todas las áreas, espiritualmente. ¿Cómo desarrollar el encuentro semanal del grupo hogareño? Aquí Vicente Vieira presenta un modelo de media hora. Mire, dice 10 minutos de compartir la práctica de la lección anterior, es decir, revisar lo que se estuvo observando la semana pasada, como cuando comenzamos las clases nosotros, por ejemplo, hacemos un repaso de la clase anterior. O orar por las situaciones de cada uno del grupo también, que alguien presente su necesidad, orar, y orar por el encuentro, 10 minutos. Esa es la primera parte, la introducción, y después diálogo con la palabra de Dios, se va leyendo la palabra de 10 minutos. Después tarea práctica sobre lo aprendido. Y cuando hacemos algo junto, una taza de café, ahí ocurre la conclusión, 10 minutos más. Él presenta un modelo de media hora. No necesariamente tiene que ser así. Este otro es de la Liga Bíblica, de un material de estudio que se conoce como hacia la meta 1 y hacia la meta número 2. Por aquí tengo esos trabajos discipulados. A ver, aquí lo voy a presentar. Aquí lo tengo, creo. Tengo verdades fundamentales acá. Pero el texto hacia la meta 1 en otra parte debe estar. Este es un texto de verdades fundamentales para hacer evangelismo o discipulado dentro de una congregación. Esto lo imprimía la Alianza Cristiana Misionera en Temuco, la Dinamarca. Pero este material se ocupó en la Lima Encuentro con Dios. Tiene un total, este texto, ¿cuántas lecciones tiene? Tiene aquí 12 lecciones. Y esto lo trabajaban en las casas. El don de Dios, que era el regalo de la salvación, es un tema. La verdadera tragedia, después hablaba acerca del pecado, después la solución, que es la sustitución contra el pecado. Después trataba temas sobre el verdadero cambio, el arrepentimiento, hablaba también del nuevo nacimiento, la verdadera victoria, sobre la tentación, el otro tema que trabajaba, verdadero Dios. Pero más o menos en la meta 1, meta 2, muy parecido a esta otra verdades fundamentales, establece en una página lo siguiente. Y este recurso es muy importante para los líderes o las personas que trabajan en grupos de hogares pequeños. Hable el 20% del tiempo nada más. Esa es la sugerencia que se da para el líder, para los líderes al realizar el encuentro semanal. El 80% entonces de lo que se va a trabajar en ese grupo lo hablan los miembros, los integrantes del grupo. El líder solamente va dirigiendo. El 80% lo van realizando los otros, los miembros los integrantes del grupo pequeño. El dirigente va haciendo las preguntas
Y lo que va leyendo son los demás hermanos. Los que van encontrando la respuesta son los demás hermanos también. Los que van dando su testimonio, su apreciación, su interpretación o su esfuerzo de interpretación y su diálogo son todos los integrantes del grupo. Pero la idea es acá es que el que dirige hable la, la menor cantidad de tiempo posible. Acá dice 20% aproximado. También se deben hacer buenas preguntas. Dentro de este 20% de que habla, tiene que ver con las preguntas. Pero las buenas preguntas se caracterizan por lo siguiente: no se prestan para respuestas monosilábicas. ¿A qué se refiere respuestas monosilábicas? Así no. Es, no hay que hacer preguntas que dan o que se presten para respuestas monosilábicas. Las preguntas se formulan de manera sencilla y concisa. No tan, en una oportunidad un periodista, recuerdo, le hizo una pregunta a una persona, a un político creo, pero se demoró mucho en formular la pregunta. Y al final, y al final el político le preguntó, ¿y cuál es la pregunta? Pero se demoró mucho en hacer la pregunta. Acá la pregunta tiene que ser sencilla y concisa, bien concreta. Y tiene varias respuestas posibles también. Son preguntas abiertas. Esas son las características de las preguntas. Preguntas abiertas, donde tenga varias respuestas posibles, no solamente una, sino muchas preguntas, o sea, muchas respuestas. ¿Cómo podemos solucionar el problema de, qué puede ser? Cuando trabajamos con una lección, a ver, aquí dice, ¿cómo podemos, aquí dice, porque vino el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo? Una pregunta donde puede tener varias respuestas posibles. ¿Cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo? Bueno, acá habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Ya, tiene que ser una pregunta donde tenga muchas respuestas. Luego, las preguntas se toman de las sugerencias en las tres etapas del diálogo con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Observación, interpretación y aplicación. Se observa la palabra de Dios y después se interpreta la palabra de Dios y luego se aplica la palabra de Dios. Esas son las tres etapas del diálogo de la palabra. Observación. Ahí usted le hace preguntas, supongamos Hechos capítulo 8, verso 26 al 43. La pregunta de observación: ¿quiénes son los personajes? Ahí se va a mencionar a Felipe, al etíope, al ángel, al Espíritu Santo, a la reina de Candace, al eunuco, entre otros. Una observación. ¿En dónde iba? ¿Qué iba leyendo? ¿Con cuántas personas iba? Es decir, se hacen todas las preguntas de observación de ese pasaje bíblico. Y luego se interpreta, o se fuerza en la interpretación de ese pasaje bíblico y luego se aplica ese pasaje bíblico. ¿Qué debo hacer yo ahora en base a ese pasaje bíblico? ¿Qué me está pidiendo la palabra de Dios a mí ahora? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta de aplicación. Pero esas son las tres etapas del diálogo con la Biblia: observación, interpretación y aplicación. Antes de que llegue el líder a hacer estas preguntas, obviamente debe tener las respuestas claras. Observar, interpretar, y la aplicación obviamente lo van a dar ellos. ¿Qué es lo que deben hacer o qué es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo? Acá en el proyecto de Felipe se llama este trabajo, o este libro, es la meta número 1, dice que no es prudente pedir que determinada persona responda a la pregunta. Eh, no me quedó muy claro esa parte. No sé a qué se refiere, porque después dice dar la oportunidad para que todos participen. Porque yo he visto que en los cursos, por ejemplo, se le van preguntando a cada uno, a todos los hermanos, a todos los estudiantes, se le van preguntando, se le van haciendo preguntas para que todos participen, pero se le va nombrando, de tal modo que no solamente se le pregunta a uno. Quizás quiso decir acá, que no solamente participe uno, o asignarle que uno responda siempre la misma, que responda uno la pregunta. Porque la idea es que todos participen. Esa es la idea.
todos participen, todos deben participar, no solamente uno o dos personas participen, sino todos participan en los grupos pequeños. Por eso es mejor asignar a las personas primero uno o por orden, de modo que están sentados, así van surgiendo las preguntas, como yo a veces lo hago acá cuando estamos en clases online. A cada uno le voy asignando alguna pregunta en torno a un texto bíblico. Ya, esa es la sugerencia que da este texto. También limitarse al tema que se trata respecto a la Biblia, limitarse al tema que se está tratando. Eso es lo que dice el texto, limitarse al tema, porque hay muchas inquietudes que tienen los hermanos. Se va a solucionar todas las inquietudes, pero tiene que ser paso por paso, dosis por dosis, parte por parte. No, no se pueden solucionar todos los problemas en una sola reunión. Para eso hay muchas reuniones. En las otras reuniones se van a atender las otras inquietudes. Pero en esa reunión se debe limitar al tema, aunque siempre existe la tentación de responder todas las preguntas. Eh, me ocurre a mí, cuando estoy dando una clase en el estudio bíblico, en la escuela dominical, por ejemplo, alguien hace una pregunta que no tiene nada que ver con la materia, pero me da la tentación de responder y respondo. Pero acá está diciendo limitarse al tema del que se está tratando. Recuerde que la meta no es dar tanta información, porque lo importante es la formación. Esa es la otra sugerencia muy importante. La información es el medio para la formación, pero no es la meta, no es la finalidad, no es el fin. El fin, la meta, la finalidad es la formación. El discipulado es un proceso de formación de ser como Jesús. Y el Espíritu Santo es verdaderamente el que enseña. El líder es un privilegiado, diligente, instrumento del Espíritu de Dios, pero el que enseña es el Espíritu Santo de Dios. Bien, eso fue lo que vimos en esta clase. Voy a dar un repaso ahora. Y ahora activando los micrófonos y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué son los grupos hogareños, mis hermanas, mi pastora Licenia? ¿Qué son los grupos hogareños? Es una comunidad limitada De discípulos que tienen una relación continua entre sí. Mire la definición. Es continua, es decir, semanalmente, todas las semanas. ¿Se reúnen para qué? Para dialogar estudiando la palabra del Señor. Eso, dialogar. Muy bien, para dialogar. Para dialogar. ¿Por qué los grupos hogareños no pueden ser más de 15 personas? para que la atención sea más personalizada. Esa es la idea. Mientras más reducido, mucho mejor todavía. Más personalizada es el discipulado. ¿Qué no son los grupos hogareños? No son reuniones dominicales con la liturgia, la predicación. No son reuniones tampoco de oración o de adoración. Perfecto. No son reuniones formales tampoco donde todos están callados y uno solamente el que habla. Tampoco es eso. Tampoco no es para tener visita de predicadores o maestros, porque ¿cuál es la razón para no llevar predicadores o maestros a estos grupos pequeños? Porque desconocen la realidad de cada miembro del grupo. Exactamente. Y la finalidad de los grupos pequeños es satisfacer las necesidades y las inquietudes de los miembros de ese grupo pequeño. En la iglesia, por supuesto que sí, se puede invitar a misioneros, a pastores, maestros, en fin. ¿Cuáles son las bases sociales y culturales de los grupos pequeños? El hombre es un ser social, por lo tanto tiene que estar rodeado de gente. Muy bien, así es, correcto. Igual por nuestra cultura, porque nosotros estamos acostumbrados a reunirnos más familiarmente y con frecuencia. Exacto, más familiarmente y con frecuencias. Eh, Parece que aquí en Chile no es tan así. Los haitianos, eso sí, los haitianos sí que se reúnen en los balcones juntamente con todos sus amigos y están tomando cerveza, me parece mucho, algunos he visto, u otros reuniéndose o están comiendo algo y se reúnen varones
y mujeres se reúnen en otra parte y hablan, pero fuerte. Son muy apasionados para hablar, se escucha de lejos cuando están hablando los haitianos. Los colombianos igual son así. Hablan muy, muy, muy fuerte. Es decir, se ahogan hablando entre sus amigos familiares, debe ser. Pero nosotros, me da cuenta, los chilenos no somos tan así, ¿eh? Que se reúnen en grupo y comienzan a hablar fuerte. O por lo menos, no sé, no lo he visto yo por acá. Quizás en Yo otras sí partes. Somos más reservados. Parece, sí, somos más yo he reservados. visto si dependiendo de la ciudad, Ah, hay ok. unas ciudades que son más reservados y en otras ciudades noté ese cambio, pues, que se reúnen más en familia y quizás debe ser por el frío, no sé, pero se reúnen, comen y ahí conversan y fuertes. Se escucha de Entonces eso lejos, me sí. llamó, sí, me llamó la atención. Sí. Bueno, yo tengo un tío en el que vive en el campo, él no es creyente. Cuando está curado habla fuerte, habla muy, grita cuando está curado. Él iba a una iglesia, nunca se convirtió, pero cuando escucha un corito, una alabanza, se pone a llorar. Y cuando fue a la iglesia dice, siempre se pone a llorar, pero todavía él dice que no quiere ir a la iglesia, no quiere conocer mucho porque el Señor el que más conoce, más condenado es. Esa es la filosofía que él tiene. Por eso trata de conocer lo menos posible para que el Señor lo tome por inocente. El- ya. Bien, eso fue uno de los consejos, una de las sugerencias importantes en cuanto al líder en los grupos semanales, o los grupos, encuentros pequeños. Debe hablar poco, solo el 20%. Y En debe 20. ser buenas preguntas también. Excelente, buenas preguntas, muy bien. Y todos deben también participar. No se le olvide eso, todos deben participar. Excelente. Finalizar.